Buenos días. Buenos Buenos días. días. Mira, primero de todo, mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta porque creo que a veces nos olvidamos de ello y es ¿cómo estáis? Muy bien. Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo aprovecho aquí para promocionar mis cosas. Es que yo tengo un podcast que se llama Estoy bien y otras mentiras, porque pasa justo ¿Ves? eso. Es que tú preguntas a la gente, ¿cómo estás? Y la respuesta automática siempre es, Bien. Pero en este ¿Cómo caso, estás de verdad? pero en este Como caso- le digo en a este Carmen, caso ¿cómo estamos estás de verdad? muy bien. Estamos muy bien, muy Muy bien, contentos. felices. A unas horas de estrenar Animales de Compañía, una obra que estuvo mucho tiempo en Barcelona, Animales de Compañía. ¿Cómo llega este texto a vosotros? En este caso tú eres el director, Fele, y tú, Mónica, interpretas y también produces. ¿Cómo llega ese texto y qué os hace llevar a cabo esta aventura y meteros de lleno en esta obra? Hala. Pues a través de mi socio, Carla Roca, que es con quien normalmente yo coproduzco desde hace muchísimos años, Carla Roca de Vanilla Productions, él vio la función en una casa. Empezó en un formato súper chiquitito, había sido un texto de creación colectiva, aunque la autora es Estela, que se encargó de darle forma y de convertir eso en un libreto y darle una dramaturgia. Entonces, hubo un momento que él me dijo, tienes que venir a ver esto, porque ya estaba en teatro comercial allí, en una sala grande en Barcelona, y me pareció que estaba súper bien escrito, que era una comedia, pero a la vez tenía mucho pozo y hablaba de cosas importantes, no voy a decir profundas, pero importantes. Y bueno, y un poco ahí surgió el germen de intentar montarla. Es verdad que después pues, pasaron otros proyectos, por diversas cuestiones pasó tiempo desde que empezamos con la idea, pero al final pues se han dado las circunstancias con el director adecuadísimo y el que tenía que ser, el elenco que tenía que ser, el reparto que tenía que ser, y entonces aquí estamos para estrenar. ¿Y tú, Fele? ¿Cómo te embarcas en esta aventura? ¿Qué te hace decidirte apostar por este texto y decir, pues venga? Pues en realidad la vimos juntos, la función en Barcelona, hará como unos 9 años, una cosa así, por ahí, y me gustó, la verdad es que la disfrutamos un montón. Y estoy como hace un año así que me lo propusieron y la verdad es que fue como, ostras, me quedé un poco estupefacto, la verdad, porque es verdad que yo tenía muchas ganas ya como de embarcarme en una dirección de teatro y bueno, pues se dio la oportunidad, se dio el texto y el tiempo, entonces... ¿Y cómo ha sido todo este proceso? Porque es una obra que los dos me habéis dicho que habíais visto en Barcelona, por lo tanto era un texto que ya conocíais, habíais visto en el escenario y ahora tenéis que montarlo vosotros, o tenéis que montar y dirigir el texto aquí y ver en el fondo ver qué pasa o ver cómo funciona y cómo va funcionando a medida de que el proceso, ¿no? Imagino. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de montaje, de ir creando el espacio y de hacer el texto también vuestro? Pues la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Muy bien, yo ya me considero envenenado, ¿sabes? Porque es verdad que tenía, desde la primera vez que leí el texto, ya sabiendo que con la intención de montarlo después, me gustó mucho la capacidad que tenía el texto de ofrecerme posibilidades, muchísimas posibilidades. Y bueno, quería, sobre todo, veía una pieza con muchísimo ritmo, además, y sobre todo que cuanto más escarbabas, más rendimiento le sacabas, ¿no? O sea, creo que... Y luego, además, me parecía... creo que admitía también que tuviera un punto onírico, un punto en el que, sobre todo, ellos trabajaran mucho colectivamente, o sea, que esta es una pieza en la que todos tenían que tener tenían que tener la sensación de ser como células del mismo ser. Y bueno, hemos trabajado muchísimo eso, sobre todo, ¿no? El ritmo y el movimiento, que de eso se encargó Elena Lombao, que ha dirigido el movimiento de la pieza. Pero sobre todo era verle muchas posibilidades. ¿A qué creéis que le tienen miedo los personajes de esta obra? A mostrarse tal y como son. Sí, a enfrentarse ellos mismos, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a todos en la vida, en algún momento. A muchos, pues a veces muy continuadamente y otras veces por cosas puntuales, pero creo que es muy fácil verse reflejado en cualquiera de los personajes o ver a alguien de tu entorno reflejado, porque son situaciones muy habituales las de no saber muy bien
en qué momento te encuentras, si estás haciendo lo que estás haciendo porque tú quieres o porque es lo que se supone que debes hacer. Suena como muy existencial, pero en realidad son cuestiones a las que nos enfrentamos prácticamente cada día. Y a veces son grandes decisiones y otras veces son cosas pequeñas que van sumando, y eso hace muchas veces, bueno, pues que tengamos una máscara. De hecho, así nos relacionamos con la gente habitualmente. No somos los mismos en la panadería, que en el dentista, que cuando vamos a pedir trabajo, que... El dentista no. Quiero decir que tenemos máscaras habitualmente, a veces de forma más consciente y otras menos, pero creo que estos personajes todos tienen como mucho miedo de enfrentarse a sí mismos, a su verdad y a la evolución como persona, o sea, como persona y con su entorno. O sea, porque se supone que son amigos desde hace mucho, y el tiempo ha hecho que la relación entre ellos cambie, entre los 5, y que ellos cambien también. Entonces, bueno, pues también viene un poco de la mano de lo que nos cuesta madurar, ¿no? Lo que nos cuesta tomar decisiones, y yo creo que todo eso está muy presente en la luego hay un motor muy importante que es bueno, dos motores que yo creo que son, uno es la culpa, además que todos en mayor o menor medida sienten, o sea, tienen ese sentimiento de culpa por algo que no han hecho, que deberían haber hecho como amigos. Y luego, sobre todo, la incomodidad, que es que ninguno de los personajes quiere estar ahí en ese momento. O sea, entonces se han encontrado de repente que en una circunstancia en las que tienen que huir hacia adelante. Y me parecía muy buen motor también. Da un poco la sensación también, ¿no?, que hay una mentira, hay un secreto ahí entre todos que comparten, y es como que da la sensación de que mantienen ese secreto por miedo a las consecuencias que esto puede llevar, ¿no? Pero no son de todo conscientes que esto también tendría unas consecuencias, ¿no? Claro. Es como que el miedo ese al que pasará, pero en el fondo tu decisión también acarrea unas consecuencias, y a veces quizás no somos del todo conscientes de esto, ¿no?, de que las decisiones tienen sus consecuencias, por eso quizás a veces no las tomamos como deberíamos, o nos dan mucho miedo, ¿no? O intentamos dar un rodeo, ¿sabes?, para como evitarlo, como dejar los problemas como atrás, como si fueran globos de helio, pero que una vez que te paran, los problemas vuelven a ponerse a tu alrededor. Entonces, pues esa huida hacia adelante está muy presente. Pero yo creo que, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, en el personaje de Laura, ella es un poco, en ese sentido, la única que se atreve a afrontar la realidad, ¿no? Y a decir las cosas a la cara y de forma muy cruda, y eso, bueno, es complicado recibirlo por el resto del grupo, y para ella tiene unas consecuencias también muy concretas. Es la única que casi desde el principio quiere plantarle cara a la situación y decir, no, vamos a hablar y decir lo que está pasando, y dejémonos de chorradas y de tapar cosas que no... Y a la vez estás tapando tú algo también. Y yo también, bueno, claro. Y ella a su vez tiene un secreto muy importante, y viene de unas circunstancias muy potentes. Entonces sí, creo que eso es, bueno, está muy presente. Sí. Para terminar, en el dossier había una frase que me llamó la atención, que es que la mentira es el arma de los débiles. ¿Sí? ¿Realmente? Sí, creo que sí. Creo que la honestidad y la sinceridad también va acompañada de mucha valentía. Yo ahí rompo una lanza también hacia los mentirosos. Mentirosos del mundo. Mentirosos, porque todos somos mentirosos. Todos mentimos. Y a lo largo del día, varias veces, generalmente. Entonces, creo que a veces la verdad, sobre todo si no te piden, si no te preguntan, está sobrevalorada. A veces no está mal no decir toda la verdad. Toda la verdad. Quizá no mentir, pero no siempre la verdad es la mejor opción. En realidad, entonces, bueno, sí, pero hay que ser valiente para ser honesto, eso estoy absolutamente de acuerdo, es verdad. Pues muchísimas gracias. Muchísimas un placer. gracias. Sí, Marta, un Muchas placer. gracias. Gracias.